¿Qué pasa con la mandíbula? La mandíbula, obviamente, que es el hueso de la cara, el maxilar inferior, es el único hueso, y presenta para su estudio también tres partes. Lo que es el cuerpo, ay, perdón, lo que es el cuerpo y lo que son las ramas, ¿sí? Cuerpo y ramas, ¿sí? Muy bien. Si nosotros miramos el cuerpo nada más, vamos a ver que tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior, ¿sí? Ese es el cuerpo. Tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior, ¿sí? Bueno, obviamente que en este caso ya tenemos diríamos, una imagen que tiene principalmente los reparos anatómicos, ¿sí? A partir del cual sabemos que en el borde, en la cara anterior, nosotros vamos a tener lo que es la sínfisis mentoniana o la sínfisis mandibular, que es la zona, voy un poquito para atrás, acá, es esta zona donde se produce la unión, ¿sí? De ambas partes en el esbozo embrionario, que me deja obviamente como un rafe, una línea prominente donde muestra la unión de ambas partes de la mandíbula, ¿sí? Inferiormente tenemos obviamente un espacio triangular, que es la protuberancia mentoniana. Luego tenemos los agujeros mentonianos y esto que se encuentra acá es la línea oblicua, ¿sí? Mira acá, línea oblicua, ¿sí? Agujero mentoniano y acá tenemos la protuberancia mentoniana. Entonces, en lo que corresponde a la cara anterior del cuerpo de la mandíbula, tenemos sínfisis mentoniana, protuberancia mentoniana, agujeros mentonianos, que obviamente emergen por ahí, ramas de la raíz mandibular del trigémino, y lateralmente vamos a tener, ¿sí? Esto que se encuentra acá, que es la línea oblicua, ¿sí? Principalmente. Si miramos la cara posterior, ¿sí? La cara posterior va a presentar estas espinas, ¿sí? Que son las espinas mentonianas, ¿tá? Antes, esas espinas se denominaban apófisis geni, ¿sí? Y justamente da inserción al músculo genioioideo, ¿sí? Se llaman espinas mentonianas. Y son cuatro, ¿sí? Vamos a decir, saliencias, dos superiores y dos inferiores, que se encuentran en la parte posterior de la mandíbula. ¿Qué vamos a tener ahí? La línea miloidea, ¿sí? Esta línea miloidea, que lo que va a hacer es separarme la cavidad interna, o lo que es la cara posterior, en dos, vamos a decir, fosas. La fosa sublingual, ¿sí? Que se encuentra superiormente, y la fosa submandibular, ¿sí? Submandibular, ¿eh? Que es la parte inferior. Fosa sublingual y fosa submandibular. Están separadas por la línea miloidea. Por supuesto que en esa línea se va a insertar el músculo miloide. Si nosotros miramos la parte superior, vemos que están implantados los dientes. Esos dientes están implantados en una serie de cavidades que se denominan cavidad alveolar, ¿sí? Alveolar, de alveolos, o sea, de espacio de aire. Ahí se implantan los dientes, ¿sí? Ustedes recuerdan que los dientes están implantados, ¿sí? En lo que es el borde superior por articulaciones inmóviles denominado gonfosis.
gonfosis, ¿sí? Gonfosis es, vamos a decir, la, la articulación entre los dientes y lo que es el borde superior alveolar, ¿eh? Es una sección inmóvil denominado gonfosis. Y si bien la literatura indica, cuando se describe la cara inferior, que es un borde libre, ¿sí? Es libre de rugosidades, pero presenta inserciones musculares, ¿sí? Varias inserciones musculares ahí, ¿eh? De los músculos del cuello y sobre todo los supraioides. Muy bien. Con respecto a las ramas, obviamente que las ramas van a tener una forma rectangular, en el cual van a tener un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. El borde superior se destaca porque tiene dos superficies prominentes. Anteriormente la apófisis coronoides, que es una superficie no articular, pero que van a tomar inserciones músculos importantes, como por ejemplo el temporal, ¿sí? Y tenemos lo que es la apófisis condilar, que sí es una superficie articular, ¿eh? Sí lo es, y que como superficie articular se va a articular con la fosa mandibular, ¿eh? Que estábamos hoy describiendo en lo que era la base del exocráneo, la famosa articulación temporomandibular. Y después, entre lo que es la apófisis condilar y la apófisis coronoides, ¿sí? Entre ambas dos hay, ¿sí? Una depresión, ¿sí? Por donde van a pasar vasos y nervios, esto que está acá, es lo que se denomina escotadura, ¿sí? Mandibular. Escotadura mandibular, ¿va? La escotadura mandibular. Muy bien. Eso pasa todo en el borde superior, ¿sí? En lo que corresponde al borde anterior, fíjense, el borde anterior es esto que se encuentra acá, ¿sí? Y tenemos un espacio, ¿sí? Entre el borde anterior y una prominencia de la cara medial que se denomina cresta bucinatriz. Y a ver si acá, miren acá porque acá se ve un poquito mejor. Acá tenemos borde anterior, ¿sí? Y acá tenemos este relieve. Esto que está acá se llama cresta bucinatriz. ¿Mm? Cresta bucinatriz. La cresta bucinatriz va a dar inserción justamente al músculo bucinador, ¿sí? Músculo bucinador. Tenemos ahí cresta bucinatriz, ¿sí? Que va a dar inserción al músculo bucinador. Eso se encuentra, insisto, en lo que es el borde anterior. Si nosotros miramos el borde posterior, ¿sí? Se va a unir con el borde inferior y va a formar el ángulo de la mandíbula. El borde posterior con el borde inferior se juntan y forman el ángulo de la mandíbula. Ángulo de la mandíbula, ¿sí? Ese ángulo de la mandíbula también se conoce como gonión, con G de gato, gonión, ¿sí? El gonión o ángulo de la mandíbula sumamente palpable, ¿sí? No es otra cosa que la unión del borde posterior con el borde inferior. Entonces, ya describimos lo que es el borde anterior, borde posterior inferior y el borde superior. Por supuesto que hay muchas cosas que destacar, ¿no? Si nosotros miramos la cara lateral, ¿sí? Va a presentar rugosidades propias de la inserción del músculo macetero, ¿sí? Es decir, en el borde lateral, ¿sí? Se va a insertar acá lo que es el macetero, lo que es la cara lateral, ¿sí? El músculo macetero, que es un músculo masticador. Y si nosotros miramos la cara medial, vamos a tener una serie de elementos, ¿sí? A destacar. Primero, vamos a tener lo que es el agujero mandibular.
por donde ingresa justamente el nervio mandibular, el agujero mandibular, ¿sí? ¿Eh? Que ustedes saben que por ahí ingresa el nervio mandibular y emerge por el agujero mentoniano. O sea que fíjense que entra por acá, ¿sí? Y sale por el agujero mentoniano, lo que es el par, digamos, la rama del par 5 que es el trigémino, la raíz mandibular. Entonces tenemos ahí el agujero mandibular. En todas las piezas, obviamente, anatómicas que tenemos ahí en la morgue, se puede ver bien. O sea, cualquier hueso se puede ver bien en el agujero mandibular. La pregunta puede ser, bueno, ¿en qué cara, sí? O en qué segmento de la mandíbula se encuentra el agujero mandibular? No el agujero mentoniano, el agujero mandibular. Entonces, en la cara medial de la rama, ¿sí? ¿Y qué pasa por ahí? Bueno, pasa, ¿sí? Diríamos, el nervio mandibular, que es rama del trigémino, ¿sí? Del trigémino. Ahora bien, ese agujero mandibular tiene como una especie de tapita, ¿sí? De prolongación ósea, ¿sí? Como que lo quiere tapar, en algunas piezas más prominente, en otras no tanto, pero no deja de ser una, vamos a decir, una continuidad de, diríamos, una parte ósea que se denomina língula. La língula es como una prolongación ósea, que como que quiere tapar ese conducto, ese agujero, ¿sí? Y se denomina língula. Língula. Entonces, si miramos la cara medial, tenemos el agujero mandibular, ¿sí? Con esa prolongación ósea que se denomina língula. Língula, língula, ¿sí? Y vemos que por debajo del agujero mandibular se encuentra una prolongación, ¿sí? De la línea amiloidea en forma de canal que se denomina surco, porque ya no es una prominencia, pues no es una línea, sino que es una depresión, que es el surco miloide. Surco miloide. Entonces, en la cara medial tenemos para destacar, ¿sí? Esos tres elementos. Muy bien. Ya vemos. Espectacular. Ahora, si tenemos en cuenta el borde superior que dijimos que es una articulación, obviamente que cuando hablemos de la apófisis condilar, automáticamente, ¿sí? Ya empezamos a hablar de una articulación que es la temporomandibular, ¿sí? Articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, siempre en una, lo voy a anotar acá en una, esperen que lo voy a dejar en claro acá porque ustedes tienen que saberlo. Yo lo dejo acá anotado y después ustedes, y después continuamos con esto. Banquen un segundito que lo anoto acá. Bueno, siempre, pero siempre, que ustedes van a hablar de una articulación, sea cual fuere, sin importa cuál es la articulación. En una articulación, ustedes siempre tienen que, voy a poner acá, voy a poner acá, articulación, tienen que hablar de, primero, cuáles son las superficies articulares. Lo primero que tenemos que decir, cuáles son las superficies articulares, qué tipo de articulación es, ¿sí? Primero vamos a lo general, si se mueve o no se mueve, o si se mueve parcialmente, o sea, si es una sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis, o fibrosas, cartilaginosas o, ¿cómo se dice? Sinoviales, ¿no? Y después, qué tipo de articulación es y cuáles son los medios de unión, es decir, cápsula, ligamentos y demás. Y por último, cuáles son los movimientos que realiza esa articulación. Entonces, siempre, pero siempre, sea el miembro superior, miembro inferior, tronco, en este caso temporomandibular,
Cuando uno va a hablar de una articulación, tiene que tener este esquema ya metido en la cabeza. ¿Cuáles son los huesos que unen? ¿Qué tipo de articulación es? ¿Cuáles son sus medios de unión? ¿Sí? Los nombra. Y cuáles son los movimientos que va a realizar. Sí o sí. O sea, sí, los tienen que tener en claro siempre. Independientemente, insisto, de la articulación. Bien. Entonces ahora volvamos a la temporada mandibular. Fíjense que sus superficies articulares son la fosa mandibular, ¿sí? Y esto que se encuentra acá, ¿sí? Que vamos a decir una prominencia de la fosa mandibular, que se denomina tubérculo articular. Todo esto ubicado obviamente en el hueso temporal, ¿no? Está ubicado esto en el hueso temporal. Nosotros vimos en la parte de exocráneo, base de exocráneo. Tenemos la fosa mandibular y el tubérculo articular que corresponden a la base de exocráneo, específicamente al hueso temporal. Y obviamente acá tenemos en la parte mandibular la apófisis condilar, ¿no? ¿Qué es esto que se encuentra acá? La apófisis condilar. Pero en el caso de la articulación temporomandibular, aparte de tener la fosa, el tubérculo y la apófisis condilar, tenemos un menisco, ¿sí? Un menisco o disco articular. Menisco o disco articular. Recuerden que la función de los meniscos o del disco articular es regularizar las superficies articulares, ¿sí? Entonces tenemos un disco articular, también colocado ahí. ¿Qué tipo de articulación es? Se comporta como una condilia, ¿sí? O elipsoidea, si se quiere, condilia o elipsoidea. Ustedes recuerdan que las articulaciones condilias o elipsoideas tienen dos ejes de movimiento, ¿sí? De caso después ya vamos a ver cuáles son los movimientos. Se comporta como una condilia, ¿sí? A partir del cual, como tenemos un hueso con dos apófisis condilares, hablamos de doble condilia o doble elipsoidea, es lo mismo. Luego tenemos los medios de unión. Tenemos cápsula y tenemos ligamentos, ¿sí? Acá lo más importante son los ligamentos medial, ¿sí? Y los ligamentos laterales. Ligamento medial y ligamento laterales, ¿sí? ¿Qué son los ligamentos? Pregunta de examen. ¿Qué es un ligamento? Un ligamento es un engrosamiento de la cápsula. O sea, ¿qué son los ligamentos? Son engrosamientos de la cápsula. ¿Todos los ligamentos son engrosamientos de la cápsula? No. Algunos son involuciones de vasos o de músculo. Pero esa pregunta también se hizo. ¿Qué es un ligamento? Y me hablaban de tejido conectivo como si fuera histología. No. Ligamento, desde el punto de vista anatómico, es un engrosamiento capsular, ¿sí? Aunque no todos los todos los ligamentos sean engrosamiento capsular. Entonces, los principales ligamentos de la articulación temporomandibular, principales ligamentos de la articulación temporomandibular, es el medial y el lateral. Ahora, si esto fuera poco, la articulación temporomandibular presenta unos ligamentos que son ligamentos accesorios, ¿sí? Ligamentos accesorios. Esos ligamentos accesorios, diríamos, en sí mismo, no presentan diríamos, una verdadera actividad ligamentaria, sino que más bien, ¿sí? Están dentro o se encuentran en la articulación, pero no cumplen una gran función de sostén. ¿Qué son? El ligamento es fenomandibular, ¿sí? El ligamento estilomandibular, ¿eh? Acá tenemos, fíjense que va del esfenoides, o se llama ligamento esfenomandibular. Lo podemos observar sobre todo en la parte medial. El ligamento estilomandibular, porque va justamente de la apófisis estiloides, ¿sí? Fíjense. Y también tenemos un ligamento que se llama rafe pterigomandibular. El rafe pterigomandibular es un ligamento cortito que va
vamos a ver ahora nosotros que tenemos el músculo pterigoideo lateral y pterigoideo medial, ¿sí? Y en donde se cruzan forman como una especie de relieve esos músculos y de ahí emerge ese ligamento que se llama raspe pterigomandibular. Recuerden que los ligamentos accesorios de esta articulación, ¿sí? Son, vamos a decir, como su nombre lo indica, accesorios, no son los principales ligamentos, pero como se pueden observar en las piezas anatómicas, cuando se disecan las piezas de la temporomandibular, siempre se los nombra, ¿sí? Se le puede preguntar cuáles son los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular, esfenomandibular, estilomandibular y el rafe, ¿sí? Pterigomandibular. Rafe hace referencia al relieve que producen, ¿sí? Dos superficies articulares cuando están próximas, ¿sí? Bueno, cuáles son los movimientos que tiene esta articulación? Bueno, descenso, claramente, a partir del cual se produce apertura de la cavidad oral, está a cargo de los supraioideos. Elevación, ¿sí? Que está a cargo de los músculos cuando se cierra la boca, de los músculos masticadores. Propulsión cuando llevamos hacia adelante la mandíbula. Retropulsión cuando vuelve. Y lateralidad o diducción, ¿sí? Cuando movemos hacia los costados la mandíbula, está causada por la contracción unilateral del pterigoideo lateral, ¿sí? Cuando contraemos ambos pterigoideos, llevamos hacia adelante. Cuando lo hacemos con uno solo de los pterigoideos, llevamos la mandíbula hacia los costados. Muy bien. Acá se corta, ¿sí? Y nos conectamos una vez más para terminar, ¿sí? Una vez más nos conectamos.